Ahora sí, damos por iniciado este nuevo programa de La Hoja Suelta, directamente desde la ENA. Aplausos. Gracias. Nosotros somos Libreta Negra MX, somos dos arqueólogos y un arqueólogo que pues se nos ocurrió dar, pues salirse un poco del cajón, del cascarón, porque básicamente estábamos desempleados. Entonces, en esa ociosidad, lo que decidimos es qué sabemos hacer bien, qué no sabemos hacer y qué podemos hacer para básicamente llegar a la quincena. Pues lo único que tenemos es nuestras voces, nuestro conocimiento. Para algo el Estado se encargó de prepararnos durante 4 o 5 años. Entonces les saludan con mucho gusto sus anfitriones, como siempre, Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño y breve repaso de qué es Libreta Negra MX, para qué sirve, a qué sabe y pues qué es lo que hacemos y cuáles son nuestras experiencias de campo y pues básicamente lo que ha pasado estos últimos 3 años. Pues así es, yo estoy muy agradecida. De hecho, yo me quedé viendo mucho este auditorio porque, bueno, no soy, digamos, de la comunidad de tlacuaches, pero siempre es un gusto estar aquí porque me ha tocado trabajar, pues, con la mayoría de ustedes y, pues, gracias por darnos este espacio. Y bueno, yo me voy un poco más atrás, Omar. O sea, en ese momento en el que no teníamos trabajo, todavía hay algo más el que me hizo, que fueron como una serie de focos rojos en un principio, de darme cuenta que se tenían que hacer ciertas cosas de manera diferente dentro de este quehacer arqueológico. Hace 11 años que mi primer trabajo en el bonito sitio de Xuencal, ahí en la bonita zona maya, yo soy de por ahí, me tocó trabajar con un grupo de investigadores que venían de Texas. Y bueno, yo entré en un momento en el que ya estaban como terminando su periodo de gabinete, todo muy bonito, la cerámica y todo. Entonces el director, que es un arqueólogo, el codirector de ese proyecto, me dice, Wendy, quiero dar unas pláticas sobre nuestro trabajo, pues a las escuelas, a las secundarias. Entonces tú como eres local, entonces conéctanos, ¿no? Bueno, entonces se hizo y en el momento en el que están presentando o dan por iniciada estas pláticas a alumnos de secundaria, que además pueden ser un poco complicado, ¿no? Acaparar esa atención, pero no por ello pues debemos descuidar como esta parte, ¿no? de entre las diversidades de públicos. Pero lo que a mí se me quedó grabado hasta la fecha de hoy es que cuando inicia la conferencia Can Manahan, saludos por cierto, les dice, bueno, yo soy el arqueólogo Can Manahan, vengo de tal escuela, que no sé qué, y vengo a darles una conferencia para enseñarles sobre su cultura. Volteó a verme así como, ¿en serio pasó esto? Yo sí me quedé sorprendida, pero en ese momento no me di cuenta que eso era un foco rojo, ¿no? Entonces pasa el tiempo y yo digo, ¡ay, qué bonito que hagan este proyecto, tenga esta visión de difundir su trabajo entre la comunidad! Entonces un día yo le pregunté, oye, Cami, ¿por qué escogiste a los estudiantes de secundaria? Me dice, bueno, porque seguramente cuando lleguen a su casa van a contar esto que vieron a sus papás, luego a la comunidad. Nosotros no tenemos tanto tiempo para dedicarle como a estas pláticas para difundir, pero bueno, es una estrategia. Yo dije, órale, qué bonito. Yo dije, yo quiero hacer eso también, en medida que vaya avanzando en mi experiencia profesional. Entonces se acaba la temporada de campo, era 2012, verano del 2012. Entonces, unos meses después llego a otro proyecto, pero esta vez ya es con el INAH. Y por supuesto, no pasó nada en cuanto a esto que les estoy contando. Difundir, divulgar, de verdad, despertar la curiosidad, pero más allá, poder explicar por qué es importante lo que hacemos y además por qué le tiene que importar a la gente. Entonces, ¿a poco la arqueología tiene uso social? A mí me dijeron eso
Levanten la en la mano escuela. quien aquí en la escuela les haya enseñado que la arqueología, antropología, historia o todo lo que da la ENA tiene uso social. Ok, sí, hay presentes. ¿Y los demás qué? ¿Están pintados? ¿No entran a clases? ¿O qué rollo? Ahí, ojo, ojo. Mucho ojo. No sé si se acuerdan de ese comercial, mucho ojo. Bueno, o sea, no lo voy a hacer tan corto porque esto es un proceso de muchos años, pero bueno, llegamos a Lina, pasaron otras cosas, el ambiente laboral, que no me voy a debrayar aquí a decirles cosas que seguramente ya conocen, ¿no? Esta situación de trabajar haciendo arqueología, hay muchas carencias, en fin, ¿no? Entonces, siempre criticando también, es que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no lo otro? Hasta que una sabia persona, mi hermano, por cierto, saludos, me dijo, ok, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, finalmente hablas mal de que esto no se está haciendo como te gustaría o que no está funcionando, pero ¿qué estás aportando, no? Claro que involucrarte en este proceso de comunicar tu trabajo y sobre todo con una idea de que es importante, pues no es nada fácil. De hecho, nos ha llevado bastantes años. Y ahí ya llego al momento en que nos quedamos sin trabajo. Pero bueno, por el momento lo dejo ahí. Ok. Bueno, pues yo creo que pienso que para hablar de Libreta Negra MX es igual de importante saber por qué llegamos a la arqueología. Y yo no voy a mentir, yo sí cuando era niña veía estos personajes en televisión, en el cine, y yo veía La Momia y decía, yo quiero ser arqueóloga en Egipto. Y pues me inspiró eso, ¿no? Pero bueno, esa idea se quedó un poco ahí. Pasó el tiempo y entré a estudiar arquitectura. Yo estudié 2 años arquitectura, pero precisamente el poder de la enseñanza me trajo a la arqueología. Tuve un profesor que enseñaba arquitectura, historia de la arquitectura, y sus clases eran realmente pues hermosas. O sea, me inspiró a yo un día decir, creo que la arquitectura no es lo mío y me voy a la arqueología. Y pues eso fue lo que me trajo un poco acá. Y estando acá, pues también otros profesores me inspiraron como a que me gustara la arqueología histórica, a que me gustara mucho el norte de México, más allá de Mesoamérica. A mí siempre me ha llamado mucho el norte de México. Pero en los últimos semestres me encantó, como que me empezó a llamar mucho los museos. Pero ¿cómo nos relacionábamos con los museos? ¿Qué hacíamos en los museos? ¿Cómo nos comunicaban los museos? Entonces hice mi servicio social en un museo y creo que esto me ayudó muchísimo a estar como tras bambalinas y ver cómo es todo el proceso que hay detrás, pero también estar observando qué hacía la gente cuando iba. Entonces, yo generalmente voy a los museos y me encanta como observar qué hace la gente, cuánto tiempo se queda leyendo realmente, o si realmente lee. Y todas estas, toda esta reflexión fue algo muy interno, no sabía a dónde lo iba a dirigir. Y bueno, pues un día yo por cosas, N cuestiones, dije, ya no voy a ser arqueóloga porque necesito pues, cubrir gastos y la arqueología no me permite eso. Entonces, tristemente, y sí muy dramático, yo guardé mis libros, dije, ya no soy arqueóloga. Y así, pero llega la pandemia y si había tal vez sí puedo seguir en la arqueología o no, la pandemia fue crucial y creo que todos lo sabemos. Tuvimos pérdidas, tuvimos que cambiar nuestro modo de vida y entonces ahí fue como, sí, definitivamente yo ya no voy a ser arqueóloga. Se me fue la arqueología un poco, me dediqué a otras cosas, pero tuve una idea brillante y no sé si por el contenido de la idea realmente que es lo que haya sido lo brillante, pero si no hubiera tenido esa idea yo no hubiera contactado con Omar y con Wendy, porque esa idea incluía saber de divulgación arqueológica y de redes sociales. Y por ahí me habían contado, porque yo no tenía idea, que ellos tenían un podcast que se llamaba Libreta Negra MX. Entonces lo contacté, empezamos a platicar y bueno, pues en esas pláticas es como pues me invitan a Libreta Negra MX.
y bueno, les seguiré contando conforme avance la charla, pero quería contarles algo. Sí, es una historia de continuidad, también de sinceridad, de gente, de personas que en algún momento se sintieron decepcionadas por la carrera, o no tanto por la carrera, sino por la salida profesional de la misma. No solamente porque no hubiera trabajo, sino por todas las cosas que también hay de fondo, es decir, los tratos, la estructura académica, jerárquica, institucional que existe en pues, la arqueología mexicana, que no es tema de este programa, pero sépanlo bastante bien, también es importante en el desarrollo profesional. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando ideamos pues, este proyecto es qué queremos hacer con él, qué queremos llevar de la arqueología al mundo y el momento adecuado en el que nosotros estábamos preguntándonos eso. Que efectivamente Libreta Negra MX tiene un poco más de años, la idea empezó a circular desde 2016, pero el momento en que decidimos lanzarlo, básicamente lanzarnos al ruedo, fue la pandemia. Y en la pandemia sucedió algo muy interesante. Se rompieron un poco las estructuras jerárquicas, las relaciones verticales se convirtieron un tanto en horizontales. Y esto lo debemos a las redes sociales. Las redes sociales permitían o permiten hasta la fecha que tú te contactes con cualquier persona, no importando su oficio, su grado o su nivel de ser famoso, de celebridad, con un mensaje directo, con un clic. Y los museos, las instituciones, los grandes y las grandes intelectuales se dieron cuenta que la gente tenía preguntas, que la gente podía mandarte un mensaje y decir, oye, ¿los teotihuacanos se enamoraban? Y entonces ya sale Jaime y dice, sí, claro, mira, fíjate que lo siguiente. Entonces, la idea de Libreta Negra MX es un proyecto multiplataformas que inicia en redes sociales, principalmente en Twitter desde 2016, pero empieza a evolucionar. En la pandemia nos damos cuenta que hay un hueco de contenidos culturales en YouTube especialmente y de otras cosas que venían con bastante fuerza, que es el podcast, y empezamos a lanzar cosas. Francamente, al principio creo que no lo teníamos muy claro, ahorita ya lo hemos trabajado y estructurado de mejor manera, pero la idea es llevar ese conocimiento que de repente traemos arrastrando desde la escuela, desde los trabajos que de repente pues tenemos como vida profesional, porque sepan lo siguiente, a la gente no le interesa el perfil académico que tú tengas, no le interesa que tú seas específicamente el gran analista de muestras de estroncio en México, le interesa que sepan experiencias, que le cuentes una narración, adecuada además. O sea, porque si ponemos la presentación de mi tesis aquí en la ENA, pues todo el mundo se va a dormir. Entonces mejor les cuento otras cosas. Sí, pero fíjate, Omar, ha sido un proceso largo y de muchos retos, definitivamente, porque vamos a admitir, en ninguna de nuestras escuelas nos formaron para esto. En realidad ha sido un proceso de autoaprendizaje también, de ser autodidactas, de reconocer en qué aspectos pues no somos fuertes y pues ir sobre eso. Hay muchas herramientas disponibles, afortunadamente, que podemos tomar para formarnos, porque finalmente es esto que queremos hacer, esto que estamos haciendo, implica un compromiso, pero también una responsabilidad, porque lo que tú estás diciendo no sabes cómo lo puede tomar a quien le llegue, sobre todo si estamos hablando de estas benditas redes sociales. Entonces ahí fue meternos a ver cómo era el panorama, cómo funcionaba cada red social, cómo teníamos que interactuar con la gente que nos buscaba en estos espacios y todo lo que se podría lograr. Pero el mayor reto personalmente para mí fue de verdad, sea de manera oral, escrita, cómo podemos transmitir estas ideas sobre el trabajo que hacemos, cómo podemos abordar estos temas de estas culturas del pasado que eran personas, pero cómo vamos a romper
estas grandes barreras que lamentablemente tienen, ¿no?, entre la academia y los demás públicos. Porque si algo me quedó claro, y tal vez ustedes lo compartan, tal vez no, sí necesitamos a la sociedad. Cualquier ciencia la necesita, porque requiere recursos. Entonces, cuando hay una crisis como la que hemos estado teniendo en el sector cultural en México y seguramente en otros países desde hace muchas décadas, sobre todo para quienes trabajamos ahí, pues realmente a la hora de hacer protestas porque hay un recorte de recursos, ¿quién nos hace caso? ¿O quién entiende realmente lo que estamos pidiendo y por qué tenemos derecho a pedirlo? Entonces, son demasiadas barreras las que hay para construir este puente. Suena muy bonito en el discurso, pero aterrízalo en los contenidos que quieres hacer en YouTube, en cómo vas a hacer tus transmisiones, en cómo vas a convocar a esta comunidad. Entonces, yo recuerdo que en el año 2016, cuando se empezó a conformar este proyecto de Libreta Negra, que tiene una historia muy bonita, el nombre, por cierto, pues es que también yo me quejaba mucho de que no me pagaban, de que pues me maltrataban, en fin, ¿no? Entonces me decían, bueno, ¿y por qué sigues ahí? Es que el trabajo que hago es importante, la arqueología es importante. Y yo, ok, pero ¿por qué, no? Entonces era también como tener muy en claro por qué lo que estamos haciendo importa y por qué tenemos que comunicar. Y enos aquí aprendiendo pues todos los días, porque esto se trata de resistir. Por eso yo siempre salgo con ahí una palabrita descriptiva y me autodenomino como arqueóloga en resistencia. Y recuerdo que en una ocasión, en un espacio que compartí con la doctora Carmen Espinosa, pero Espinosa con Z, no es pariente. No, sí es con S. Es pariente de Opuntio Espinosa, más bien, porque es con Z. Presentes todos, aquí estamos los Espinosa. Bueno, el caso es que ella me dijo, ay, Wendy, es que resistencia es una palabra que no me gusta porque implica estar aguantando cosas, de estar ahí y de tener que quedarte, de conformarte. Y le dije, no, a ver, sí es de estar aguantando todo esto, lamentablemente, ¿no? Estas violencias, estas carencias, en fin. Entonces, es como una experiencia personal que les comparto. De eso se trata, de resistir, de prepararse, de saber de reconocer que no lo sabemos todo, pero que podemos aprenderlo. Pero bueno. El aprendizaje aquí, o el resumen, es: si el INAH no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Ok, entonces, bueno, yo le dije a Omar, oye, abran Instagram y déjame que yo lo maneje, ¿no? Porque pues a mí me gustaba mucho Instagram, más que otras plataformas, y bueno, pues uno dice, yo subo fotos bonitas, yo lo puedo manejar, ¿no? Entonces llegas y tienes que divulgar y tienes que hacerlo, pues igual ya mencionaron Jaime estaba mencionando a Gándara, el doctor Gándara, y él dice, bueno, pues si hay elementos para contar una buena historia, pues hay que contarla, pero nunca hay que caer en ficciones. Entonces, de pronto tienes que balancear cómo cuento esto que sea entretenido, pero sin caer, y uno sale muy cuadrado, en serio. Estás acostumbrado a hacer los trabajos de cierto modo y entonces y ahí empiezan todos los retos, porque entonces además era redes y tú tienes que trabajar bajo estrategia en redes sociales. Entonces métete a un curso de community manager, métete a cursos de redes sociales y museos, pon a prueba tus habilidades, velas desarrollando. O sea, tienes que tomar demasiadas cosas, o sea, detrás de un contenido digital no nada más es como lo que se me ocurrió, lo publico y ya. Hay toda una metodología que tienes que ir estableciendo. Sí, de hecho, el punto de aprendizaje aquí es bastante grande, que queda en el registro. En realidad no somos como el Andariego con 3 millones de suscriptores. De hecho, no pasamos ni siquiera de los 5,000, pero... Así que si no están suscritos... Ahora mismo, porque si no a la salida hay tabla.
Y Libreta Negra MX, arroba Libreta Negra MX. Estamos en todos lados, esa es la facilidad. Nos encuentran en Twitter, porque nunca le voy a dejar de decir Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y iVoox. Y pues la situación es que uno de repente se enfrenta a esto. Quiero platicar, quiero comunicar lo que yo sé, quiero que la gente se entere de lo que hago en arqueología, o cuáles son las bases de la arqueología, o cosas curiosas de la arqueología. Pero llegas a abrir la cuenta de red social, la que ustedes quieran, y te quedas es como el síndrome de la hoja blanca. ¿Y ahora qué hago? Entonces realmente te das cuenta que no es como tan fácil subir como curiosidades o fotos bonitas, históricas, que hay mucha gente que lo hace y tiene éxito en eso y está muy bien, pero aquí en lo que hemos dicho en este momento hay varios puntos que resaltar. Primero, que la gente que estudia en la ENA y en otras escuelas de antropología como la UADY son seres profesionales, que su raíz principal es la investigación, pero no quiere decir que sea lo único que saben que hacer. No tenemos cursos de comunicación o no tenemos cursos de difusión o divulgación, pero al final sí nos enseñan a comunicar, aunque sea de manera escrita en artículos de revistas científicas, pero ahí está. Entonces la situación es que, como decía Jaime hace un momento, somos formados por instituciones públicas que de alguna manera reflejan una inversión pública y no estamos regresando nada a la sociedad. Entonces, ¿cómo regresar? Pues simplemente hablando de lo que se sabe. Hay muchas teorías o hay muchos planteamientos que hablan sobre la divulgación como un medio o una estrategia de conservación del patrimonio o de las herencias culturales. Y sí, efectivamente lo es, pero también la dinámica de redes sociales, y esa es la segunda parte de lo que hemos estado comentando aquí, no solamente se trata de que la gente, así, no vemos a la gente que está detrás de la pantalla del Twitter como de apréndete esto y te lo voy a meter así, ¿no? Apréndete esto a regañadientes. La gente está en redes sociales para diferentes cosas y esa es una de las experiencias que nos hemos dado cuenta. Tú le puedes lanzar 1000 datos que estén muy bien estructurados, que tengan una narrativa, que tengan un cuento detrás, pero a veces la gente, y dependiendo de la plataforma, tiene intereses distintos. En Twitter uno va a pelear y eso es lo que hace uno, pelearse. A Instagram uno va a ver cosas bonitas y ya. Uno va a Facebook a conocer de la familia. Ah, mira el primo, ¿cómo está? Bien, ya se casó, felicidades. Uno va a YouTube y utiliza YouTube como un buscador. Ya ni siquiera Google. Uno busca, una persona o uno busca cosas en YouTube. ¿Por qué? Porque es más fácil abrir un video que diga tutorial de cómo hacer un ensayo científico de la ENA. Que por cierto, ahí le mandamos un saludo a la Maicita, no sé si ande por aquí, nos escucha alguna vez, pero hace tutoriales para que la gente entre aquí a la ENA. Si no la conocen, vayan y busquen la Maicita en YouTube. Y es más fácil ver un video tutorial que abrir una entrada de Wikipedia, que Wikipedia es muy buena, pero hay que leer, y ya no leemos, seamos sinceros. Es más, yo les apostaría, ¿quién levante aquí la mano en un ejercicio de honestidad clara? ¿Quién lee los artículos que son de arqueología? Por Dios, ni yo los leo. O sea, la verdad, sean sinceros. Yo sí los leo, ¿por qué? Perdón, o sea, sí, porque hay que investigar para divulgación, perdonen. Pero, o sea, los leemos, pero también seamos conscientes que esos artículos no son los mejores escritos, ¿no? Nos hace falta mucho trabajo. Y así como Ivonne fue a tomar cursos de Community Manager y de redes sociales y museos, también nos hemos preocupado por desarrollar, por ejemplo, o tomar cursos, talleres de storytelling, de escritura creativa. Por cierto, la de Alberto Chimal, Cómo escribir tu propia historia, la súper recomiendo. Yo particularmente me fui más hacia esta área de escritura creativa, porque de verdad sí siempre fue cansado desde la carrera estar leyendo los artículos, las tesis. De verdad escribimos de una forma que no creo que ni siquiera entre nosotros nos entendamos del todo, ¿no? Pero bueno, son cosas como muy separadas también, ¿no? Porque solemos confundir a veces o solemos intercambiar divulgación con difusión.
y es el momento de decir que no es lo mismo y no los tenemos que manejar como términos intercambiables o como actividades intercambiables. Exacto, porque, o sea, lo primero que les dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre divulgar y difundir, no? Y te dicen, bueno, es que va para un público no especializado y para un público especializado. Bueno, no, o sea, sí, pero bueno, ambas son formas de comunicación y como formas de comunicación tienen estructuras, metodologías, o sea, es completamente diferente, no nada más es el lenguaje y además la divulgación. Ahí puede haber una divulgación, digamos, superficial cuando eso no tiene un uso social, que era lo que Jaime nos estaba contando y que a mí, la verdad, Arqueólogos en Apuros se me hace algo increíble. Es uno de mis proyectos de divulgación favoritos porque es precisamente, mucha gente hoy en día es como, oye, pero es que, ¿qué vas a hacer de arqueólogo? ¿Para qué sirve la arqueología? Y entonces yo sí, cuando veo Arqueólogos en Apuros, digo, ve Arqueólogos en Apuros, para eso sirve la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante distinguir, porque si no empezamos a distinguir entre qué es difundir y divulgar, claramente cuando nosotros queremos divulgar, pues no lo vamos a hacer bien. Ajá, entonces, y bueno, ya hay varias técnicas y se me fue el punto a dónde iba. Pero como se habrán dado cuenta, la escuela del doctor Gándara ha influido muchísimo en nuestro proyecto, al igual que las propuestas, las experiencias, los métodos de la doctora Antonieta Jiménez, que nos ha compartido también en nuestro espacio de la hoja suelta, y ahí hice la publicidad de nuestro podcast. Todas estas formas de comunicar lo que se está trabajando, su importancia y la repercusión en un sentido positivo que puede tener con las comunidades, sobre todo para quienes hacemos la arqueología en campo, porque no lo vamos a negar, creo que muchos, bueno, de los que están en arqueología han salido a prácticas de campo. Esa enajenación y esos problemas que surgen con las comunidades, en parte se debe a esto, a una falta de comunicación asertiva de lo que realmente queremos hacer a través de la arqueología. Y bueno, por supuesto que como se habrán dado cuenta, bueno, Ivonne, te has preparado mucho con esta cuestión teórica de la escuela del profe Gándara, que fue un descubrimiento también, porque bueno, en el proceso de formación en la carrera, pues no era como que la lectura obligatoria necesariamente esta temática. Entonces, a lo que voy es que también nos dimos cuenta que no es que estemos descubriendo el hilo negro. Había muy buenos trabajos y proyectos que ya estaban como poniendo un camino. Faltaba que nosotros encontráramos el camino. Sí, y de hecho, pues sí hay que mencionarlo. Mucho de la propuesta y del cómo funciona Libreta Negra MX se debe justamente a estas propuestas de divulgación significativa o a lo que se llama ahora interpretación patrimonial, porque realmente es una forma de ordenar la información de otra manera, ¿no? Uno no piensa de manera inmediata que debes de tener una idea principal y a partir de tu idea principal empezar a desarrollar como pequeños pedacitos de conocimiento que tú vas a ir dosificando en el contenido, en cualquier plataforma que quieras. No solamente eso, sino un principio elemental que tiene que ver ya ni siquiera con la divulgación significativa, sino con elementos que el propio doctor Gándara identifica en sus estudios, que es cómo, por ejemplo, en parques temáticos, como los que están en Estados Unidos, de conservación natural, o parques de diversiones como Disneylandia, mantienen entretenido a su público. Y eso es, pues, darles un premio, darles algo que ellos reconozcan, darles una conexión directa. Entonces, de repente, este ser académico parte, ¿no? Rompe como esta dinámica, y entonces todos los académicos y las académicas están en el gran Olimpo académico, y entonces es inalcanzable. Pero entonces llegan las redes sociales y rompen esa estructura, y entonces nos quedamos como de, ¿y ahora qué hago? Pues una de las premisas que debemos de tomar en cuenta y que siempre tenemos que valorar es primero esta responsabilidad social de conocer y de divulgar, también difundir, porque también se hace este conocimiento que tenemos. Pero
una de las grandes experiencias que hemos tenido en Libreta Negra MX es nunca, 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 nunca subestimes a tus públicos. Y esta oración está construida de manera maquiavélica porque, uno, repito muchos nuncas, y dos, se trata de que no solamente debes de tratar a las personas con las que te estás comunicando como una fuente de interés, porque la gente tiene interés, la gente ya leyó, aunque sea arqueología mexicana, aunque sea vio un tuit del Tlatoani Cuauhtémoc, aunque sea lo que sea, pero ya medio tiene el interés. Y la otra es que siempre hablamos de público no especializado o público general. Eso no existe. No existe el público general, no existe el público no especializado. Existen públicos en plural, ya sea tu grupo escolar, tu grupo familiar, tu grupo escolar pero universitario, la gente que va a los museos por interés, la gente que va a los museos porque tiene una cita romántica. O sea, todos esos son intereses diferentes y está difícil, está cañón, pero a todos y a cada uno de ellos tú tienes que agarrarles un gancho, ¿no? ¿Cómo jalas y cómo haces que tu contenido sea relevante contra pues todo lo que existe en internet, que va desde MrBeast pasando por Luisito Comunica hasta Baby Shark? Porque Baby Shark, por cierto, es el video más visto en YouTube en la historia, gracias. Por cierto, es muy importante que ustedes conozcan estas referencias, porque es lo que esos públicos escuchan, ven y consumen diariamente. Claro, porque pues por ahí creo que también se habrán dado cuenta que existen muchos perfiles haciendo unos, digamos, no de manera tan bien o tan asertiva o tan correcta desde mi perspectiva personal, pero sí hay gente ocupando esos espacios en las redes sociales, en los canales de YouTube y otras áreas también, donde la gente va, a partir de este interés que tiene por la historia, por la arqueología, por la cultura, va buscando esta información. Y nosotros solemos a veces tomar esta postura, pero él ni siquiera es historiador, pero él ni siquiera es arqueólogo. ¿Pero por qué sale en la tele? ¿Por qué lo entrevistan? ¿Por qué ya tiene un libro? ¿Por qué en sus visitas guiadas cobra tanto y aparte le dan los espacios? Ni siquiera es en fin, pero pues ahí también, ahí reitero lo que dice Omar. No subestimemos el público. Ellos sabrán elegir qué experiencia quieren tener o con quién quieren acercarse para saber de estos temas. Pero si no les estamos dando también las opciones, entonces pues yo creo que no es válida nuestra queja, ¿no? Esa es una cuestión. Pero bueno, algo que yo quiero también resaltar es que, por supuesto, en una cuestión técnica, como se habrán dado cuenta, conectar cables, adquirir el equipo, saber manejar desde insisto, esta parte técnica, las redes sociales, los canales de YouTube, pues ha sido un largo proceso de estarle buscando, ¿no? Y pues es una inversión de tiempo, que es muy valioso, y por supuesto de recursos económicos. Porque si se estaban preguntando si el proyecto, digamos, ya podemos vivir de él, en términos económicos todavía no, pero bueno, ese es un tema que tal vez retomemos después. Además, yo creo que las redes sociales, o sea, como todo, tienen su lado bueno, tienen su lado malo, no son pues accesibles, inclusivas con las personas, y yo creo que a través de estos proyectos podemos pues darle voz a personas que son silenciadas, pero además también sabemos la desinformación que corre en Internet. Digo, la desinformación siempre ha existido, incluso desde antes de Internet, pero pues ahora corre más rápido. Y creo que es importante que la gente sepa desde lo más básico qué hace un arqueólogo y qué no hace un arqueólogo, porque justo puedes quizá poner como tu granito de arena para que, o sea, hay canales en YouTube que se dedican como cazador de tesoros y hacen saqueos, cosas así. Pero no lo digas, le estás dando promoción. Oh. Nada, no es cierto. Bueno, ahí le pones mute. Le voy a poner sí le pones mute. Ok. Entonces, si la gente no sabe qué hace un arqueólogo, porque estos contenidos tienen muchísimo alcance en Internet. Entonces,
si no empiezas por lo más básico, darle a conocer a las personas qué es la arqueología, qué hace, que los proyectos están regulados, mucha gente no sabe eso y mucha gente no sabe ni siquiera que está viendo contenidos que son, pues podrían ser como ilegales. Entonces también es muy importante por eso la divulgación en redes sociales. Creo que puedes llegar a muchas personas. Va a haber personas que nunca vas a llegar porque ni siquiera, pues porque existe una brecha digital, pero puedes llegar a otros públicos y puedes ir pasando justo la voz. Y otra cosa respecto a los públicos es que justo también, y vuelvo a mencionar a Jaime porque él decía, es que la gente quiere saber y la gente sí quiere saber y además llega sabiendo y además te hace preguntas súper complejas, o sea, a la gente sí le gusta. Entonces hay que brindarle pues justo estos contenidos y que si en algún momento ustedes quieren comenzar un proyecto de divulgación, háganlo, porque entre más personas precisamente hagan como esta red de divulgación y lleguen a diferentes públicos, se puede matar la desinformación. Entonces, creo que es importante. Hay que tomar, y es muy relevante, que de repente cuando uno inicia con este tipo de proyectos, no solamente se queda con esta situación de la hoja en blanco, sino que también le empieza a dar un miedo, un terror infinito de ¿y qué voy a decir? ¿De qué sé yo? ¿Qué temas me sé realmente? Pues en la formación que tenemos en antropología, arqueología, pues en realidad es todo y nada. O sea, una parte muy importante, y por eso lo mencioné hace rato, nuestra raíz es de investigación. Eso quiere decir que nosotros podemos navegar por diferentes temas al mismo tiempo, porque lo sabemos investigar. Y entonces, no solamente se trata de que tengas este terror, sino que realmente traslades tu ser académico, ¿no?, al lado luminoso de la fuerza y digas, ok, no me sé este tema, pero lo voy a investigar muy bien y voy a hacer una infografía. O no conozco este otro tema, pero voy a hacer un video corto. Ahora ya hasta TikToks hay, ¿no? O sea, eso cuando hicimos Libreta Negra MX todavía no estaba tan en boga, pero ahorita ya hasta TikTok lo tuvimos que meter. Te hemos olvidado, pero ahí está, existe. Y la situación es esa, que no tengamos miedo de generar el contenido, porque hay un aval detrás. O sea, tú lo investigaste. La diferencia entre alguien que se toma seriamente la divulgación y alguien que lo hace un poco porque sí, ¿no?, porque rebotó y estaba descansando de su carrera de relaciones internacionales, es que uno puede dar fuentes. Dices, esto lo sacó una investigación tal, saqué este dato de aquí, de este libro, te recomiendo el libro, léelo también, porque la divulgación no se trata de escupir datos y que la gente sepa mucho, se trata de crear conexiones con la gente, conexiones y que tú lleves a la persona a donde tenga que llegar. Ve al museo, te recomiendo este libro, visita esta exposición, ve este video, conozco a otro investigador y demás. Un punto también fundamental dentro de nuestra filosofía de trabajo, que también retomamos de Manuel Gándara, por cierto. Manuel Gándara en algún momento, no recuerdo en qué conferencia, clase lo dijo, pero es, ¿por qué no divulgamos problematizando? O sea, todo está dado, todo lo sabemos. Pues claro que no. Para eso conversamos. Por eso tenemos una sección de podcast donde traemos a gente que sabe de los temas que ha analizado durante 10, 20 años y decimos, ahí está el espacio, platica, generemos polémica, generemos una controversia, generemos una conversación, porque al final, recuerden, antropología, lo que nos hace ser lo que somos es que sabemos comunicarnos y tener memoria y además cultura, porque eso siempre está. Entonces, si no generamos o le tenemos miedo a problematizar, decir, no sabemos qué es Mesoamérica, es más, existe Mesoamérica, la gente se va a quedar con ese impulso, porque hay que señalar los problemas y visibilizar los problemas que existen. En Libreta Negra MX surge como un proyecto que buscaba la dignificación laboral y lo sigue haciendo, pero también para visibilizar los problemas que existen dentro y fuera de las ciencias sociales. Seguimos comentando Mesoamérica, el plan de estudios de la SEP, si está bueno o no ese programa de estudios, si la gente saca sus ideas racistas de
la antropología del siglo XVI, porque así pasa, o el tema que ustedes quieran. Creo que lo importante y la virtud que tenemos, gente que ha estudiado en el medio o que está dentro de las humanidades y ciencias sociales, es que además de ser investigadores, investigadoras, podemos problematizar sobre los temas y decir, no va por acá, mira, fíjate, por acá hay otro caminito, obviamente más complicado, pero por ahí va, ¿no? Entonces, por ahí tengamos presente que siempre seremos guías. Así es, y algo muy importante también que yo creo que para Ivonne y para Omar ha sido un proceso también de aprendizaje, es darte cuenta que no nada más es que se te ocurre el tema y ya al día siguiente o a la hora siguiente ya lo puedes distribuir en los canales de YouTube o en los diferentes espacios de podcast o en las redes sociales. Cada contenido, por lo menos en los que generamos en el proyecto de Libreta Negra MX, son resultado de un proceso creativo, donde hacemos esta investigación y donde nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer una especie de curaduría de este lenguaje que es muy técnico, está muy delimitado y dirigido a ciertas personas nada más. Y bueno, eso trasladarlo a este lenguaje en el que nosotros queremos, más que nada, generar estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Omar mencionaba lo de Mesoamérica. Ok, pero ¿cómo vamos a aterrizar esto en un video? Que además acótalo a cierto tiempo y a cierto formato. O sea, vamos a salir hablando nosotros, vamos a hacer voz en off, ¿qué imágenes vamos a poner? Porque cada uno de estos aspectos cuenta mucho para quienes te van a estar siguiendo del otro lado. Entonces, nosotros siempre trabajamos bajo esquemas. Eso no, incluso esta charla que estamos teniendo aquí, tenemos un esquema, o sea, no es un guión como tal, es más bien una especie como de escaleta, para que no se nos vayan estos puntos que consideramos nosotros importantes. Es una forma también, me gusta mencionar esto porque también lo hemos aprendido con cada uno de los invitados que son pues especialistas, por así decirlo, en diferentes áreas de la cultura, de la investigación, también del trabajo artístico, y nos hablan y nos han compartido de sus procesos. No dudo que, bueno, el profesor Jaime amablemente nos ha compartido también en un episodio de podcast cómo es ese proceso de creación de sus contenidos, porque el video puede durar 5 minutos, pero todo el trabajo que implica, en realidad implica mucho más que tiempo de 5 minutos, mucho más que una computadora. Entonces, realmente es el trabajo colaborativo de varias mentes y de una suma de esfuerzos. Por eso insisto que esto también se trata de resistencia, porque hay días en los que no resisto tanto como otros, pero bueno, al final de cuentas yo creo que hemos tenido logros, hemos conformado comunidades de diferentes áreas que se acercan a nosotros, que apoyan en muchos sentidos el proyecto, y bueno, si nos vamos por rangos de edades o de números, tenemos ahí también un seguimiento muy interesante sobre las comunidades que nos siguen, sus inquietudes, y bueno, a veces no nos damos abasto para atender todo, porque bueno, Libreta Negra MX pues en realidad somos los que aquí están viendo, pero bueno, vamos sumando y pues haciendo esto, ¿no? Comunidad. Además, los otros años había sido trabajar nada más digital, pero este año finalmente lanzamos paseos, vagabundeos ilustrativos, que son recorridos temáticos, es decir, que tienen pues justo un mensaje, y no solo vamos como a recorrer museos y vemos todas las salas cronológicamente, ¿no? Sino vemos como otros enfoques, darle enfoque hacia la mujer, hacia los animalitos, etcétera. Y bueno, entonces logramos conectar con esas comunidades que solamente nos veían digital, y creo que también eso ha sido algo súper enriquecedor, porque hemos creado pues como tal una comunidad, platicamos con muchas personas, es muy bonito, la verdad, poder conectar con la gente de ese modo. Sí, de nuevo reiterar que no tenemos un alcance masivo, pero es un trabajo en el que los últimos 3 años, el proyecto se conformó hace 3 años, abril de hace 3 años, y pues ha sido pesado, ¿no? También la parte de inversión monetaria, de tiempo,
de recurso humano es limitada. Este proyecto durante los 3 años ha trabajado básicamente a medio tiempo. O sea, nosotros tenemos un trabajo fijo con el cual pues pagamos el internet, pagamos la tablet que ahorita está grabando, vamos comprando equipo y así ha sido como ese ciclo interminable de sufrimiento de la adultez, pero al final ha tenido como resultados bastante positivos, porque al final hay agentes que van dándose cuenta de esto, no solamente la comunidad que podríamos considerar como las personas que nos siguen, sino por ahí de repente aparecen amistades. Adit nos invita aquí al segundo conversatorio de miradas críticas en torno al patrimonio y a los museos, y así otras situaciones. Entonces, es un proyecto que ha tenido o va con este camino, pues, ruinoso, si lo queremos así. Metáfora sin pensar, pero salió ruinoso, la ruina. Pero ahí vamos. La conclusión es que Libreta Negra MX ha estado conformando una red de divulgación con diferentes agentes especiales en redes sociales. Liz, que está por acá, es una de ellas. Y pues al final de repente hemos estado como haciendo una transferencia, no solamente a generar contenidos, sino que ya las instituciones nos invitan a cubrir, y entonces hacemos una combinación rara entre divulgación y periodismo cultural, y pues también tomar en cuenta que no solamente se habla de arqueología es un eje rector, pero que también puede llevarnos a otros temas muy interesantes y no tener miedo a conversar con gente fuera del área. Es más, la conclusión de esta plática, de este episodio de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología, es justamente no tener miedo a hacer las cosas y considerar que a veces lo único que tenemos es nuestra propia voz. Y hay que sacar la voz. Eso me lo saqué de una canción. Pero bueno, y también aquí es un dato curioso, hablando del tema del amor que causó muchas, pues, como inquietudes hacia lo que comentaba el profesor Jaime. El amor hizo posible Libreta Negra MX. Ahí se los dejo. Amor al conocimiento y la cultura. Yo pensé que a mí, ok, está bien. Sí, claro, sí, también.